Buenos días con todos, sean bienvenidos y bienvenidas a la ceremonia de presentación del libro El juego del aire de la autora Liz Rojas Loyola. Dicho ejemplar es interesante por su principio inclusivo, pues además de estar impreso en tinta, también lo podemos encontrar en el sistema braille para las personas con discapacidad visual. En la mesa de honor nos acompañan el doctor Carlos Celera Arévalo, director del Museo Nacional de SICAM, la escritora Liz Rojas Loyola, autora del libro El juego del aire, y el profesor William Piscoya Chicoma, presidente de la Asociación Provincial de Poetas de Ferreñafe. Se les agradece su gentil asistencia y participación. Para empezar, invitamos al doctor Carlos Celera para que nos brinde sus palabras de bienvenida y dar inicio a la presentación del libro. Bueno, antes que nada, muy buenos días por su tiempo. ¿Me escuchan bien? Sí, claro. Gracias por el tiempo dispensado para esta importante presentación de una publicación a cargo de una notable escritora, Liz Rojas Loyola, quien con bastante, si se quiere, inspiración vinculada a una etapa crítica que hemos vivido todos, no solamente en el Perú, sino en el mundo, elabora una publicación a partir de la época de crisis que vivimos, de una crisis pandémica, la del COVID. Recuerden que el género humano, la raza humana siempre ha estado viviendo crisis tras crisis, pero nunca hemos vivido una, en nuestro caso, en nuestras generaciones, y se inspira en la habitación de un hospital de una persona de la tercera edad. Está contextuado dentro de una habitación normal, pero en plena crisis de la pandemia del COVID-19. Y hay un componente también que es bastante comentado en su publicación, que es el aire, que actúa como un enemigo dentro del contexto de esta habitación y una persona que es el nexo con esta persona a la cual se le cuida. Yo creo que detalles del libro lo va a precisar mejor la autora del mismo, pero lo cierto es que es una reflexión hacia la naturaleza. Siempre hay estas crisis, tanto climáticas o pandémicas, que ponen en peligro la misma existencia humana. A manera de reflexión, en mi caso recuerdo cuando a todos nos tocó vivir este momento trágico, prácticamente yo recuerdo la primera imagen que vi de una persona que parecía en plena calle, en Chiclayo, parecía como un pez que se ahogaba en el aire, y yo decía, si sigue esto percibía en ese momento desde el principio del fin de algo que no sabemos, porque al enemigo en una guerra lo vemos, pero aquí el enemigo no se ve. Entonces nadie sabía nada y todo el mundo realmente vivió una crisis que se reflejó en traumas que hasta el día de hoy se manifiestan en todo el tema psiquiátrico, emocional de las gentes, y que seamos conscientes de que nunca, bueno, esperemos que eso no se repita, pero hay que ser conscientes que se pueden dar este tipo de ciclos y estar preparados para ello. Y bueno, eso es todo. La introducción, por favor, a usted, y gracias por su presentación aquí en presencia de ustedes. Y... Así traje el libro también gracias. Su revisión más. Genial. Como ya habíamos mencionado, la autora del libro El juego del aire es Liz Rojas Loyola. Ella es escritora y gestora cultural, licenciada en Administración de Empresas, abogada y magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Estudió escritura creativa, literaria en México y escritura para guión de cine en la Universidad de Medios Audiovisuales de Guadalajara. Estudió escritura con humor en la Escuela de Escritores de Madrid. Estudió especialización de Derecho al Consumidor en la Universidad Católica de Argentina y en la Universidad del Pacífico. Más de 15 años ha realizado eventos culturales y sociales como gerente de La Flor de Lis y Su Mundo Mágico. Ha realizado ponencias en calidad de experta en Derecho del Consumidor en el Congreso de la República y otras vinculadas con poblaciones vulnerables en varias municipalidades. Ha participado en distintas ferias y festivales literarios, como la Feria del Libro de Trujillo, el Festival del Libro de Arequipa, la Feria del Libro del Bicentenario de Pueblo Libre, en varias en Guadalajara, Sevilla, etc. Ha publicado 6 libros: Va a anochecer, Shiva expiatoria, Los inquilinos, Las aventuras de la señorita Anger, Las aventuras de la señorita Anger 2 y El juego del aire.
presentamos a la escritora Liz Rojas Loyola. Buenas tardes a todos los presentes. Agradezco al Ministerio de Cultura por permitirme presentar el libro El Juego del Aire y extensivamente a la gestión del Museo Nacional de SICAM, al director, el doctor Carlos Helera Arévalo, y a la relacionista pública Laura Santi, y a la mesa de honor en la que tengo el agrado de tener como invitado al poeta William Piscoya Chicoma, presidente de la Asociación de Escritores de Ferreñafe. Agradezco su atención puesta en mí, su preciado tiempo. El libro aborda distintas temáticas de manera sutil, las cuales se han dado a conocer a través de uno de los tipos de narrativa más conocidos, como es el cuento. Estas temáticas son: 1. La indignidad que representa el sistema de salud peruano. 2. El significado del ataque de pánico. 3. La aceptación del duelo. 4. El respeto a la naturaleza. 5. La no revictimización al cuidador. En esta ocasión me referiré a 4 por una cuestión de practicidad y tiempo. Del punto 1 y 3 citados, tenemos al respecto que el doctor en filosofía Massimo Pigliucci nos dice en su ponencia de Aprendamos Juntos al 2030 cuestiones que nos llaman a la reflexión. Cito algunos segmentos. Recuerda que morirás. Al respecto nos explica que de lo que todos evitan hablar es de la muerte, y la consigna es mantenerse sin verla, mientras en otros países se deja a los muertos cerca a ellos, para ver que la muerte es algo natural. Porque la cuestión no es si vamos a morir, sino cómo vamos a llegar para ese momento. Y continúa precisando el filósofo: para los estoicos, el pasado está fuera de control, porque no podemos revertir las cosas, pero podemos aprender para no volver a cometer los mismos errores. Al respecto, soy de la opinión que aunque la fáctica, el tiempo y los registros nos demuestran el nefasto sistema de salud peruano, pregunta: ¿qué ha cambiado luego del COVID-19? ¿Acaso hoy por hoy el sistema de salud es óptimo? ¿Las instalaciones y el trato de la mayoría de los trabajadores en su sistema es idóneo? ¿Es bueno? ¿Te dan citas cuando lo necesitas o sigues esperando por una cama UCI, por un riñón, y para cuando lo consigues no es demasiado tarde? ¿Acaso el personal de salud tiene el suficiente material quirúrgico de protección para enfrentar la misma u otra pandemia? En serio, quisiera creer que hay un antes y un después, pero no solo en el tiempo, la fáctica y lo registrado a la fecha, lo cual ya ha sido corroborado, sino en cambios. Es decir, entre comillas, que este después, que al fin y al cabo es el presente, sea distinto, con un sistema de salud idóneo, con un trato digno y servicios dignos, y con una proyección permanentemente digna hacia el futuro. Claro, los inconformes se consuelan diciendo: ay, pero ningún sistema es perfecto y en todos los países pasa lo mismo. El tema es que esos comentarios provienen de gente con poca sabiduría de vida, por lo tanto no podemos caer en el autoengaño de naturalizar los servicios indignos. No, señores, todos merecemos un trato digno en todos los ámbitos que nos rodean. Como cité antes, el doctor de filosofía nos dijo enfáticamente: no podemos revertir el pasado, pero sí podemos aprender, es decir, cambiar lo que viene. Por mi parte, soy de la opinión que depende de todos, de no callarnos, de buscar espacios para lograr esos cambios, de no naturalizar sufrimientos innecesarios, de exigir siempre que lo mínimo que debemos recibir es un trato digno. De tarea nos queda a nosotros también dar tratos dignos. Por lo tanto, empecemos por sembrar esos cambios en nosotros. Respecto al otro punto de la aceptación del duelo, también cabe señalar que no sé desde qué momento los errores que tenemos como humanos que somos dieron chance para que entre nosotros nos culpemos. Creo que el decir no fue mi culpa, fue culpa de él, pasó de ser un hábito de niños a ser una costumbre en los adultos, y si bien es cierto, en mi carrera se usa mucho el término de culpabilidad, sobre todo en el ámbito penal, esto no debe seguir siendo un hábito, y en todo caso pues hay que conversar esos errores para, subrayo para, que no se vuelvan a repetir. Cuando hablamos de un para qué en vez de un por qué,
Creo que aunque muchos lo repiten de paporreta, no lo han entendido. Al respecto, el psicólogo Miguel Flores Galindo, columnista de radioprogramas, nos explicó: en la vida cotidiana operamos bajo la creencia de un mundo justo, sesgo cognitivo propuesto por Lerner, es decir, bajo la idea de que las cosas pasan por algo. Esta creencia no es más que un mito que usamos para explicar nuestras vidas y vivir tranquilos en la fantasía de un mundo que podemos controlar, pero esto es solo una ilusión. Cuando le sucede una tragedia a otro, pensamos: por algo ha sido, algo debe haber hecho para que le suceda eso. No se cuidó, no tomó precauciones, entre otras frases. Esta forma de pensar nos permite sentir que tenemos el control sobre nuestras vidas y sentirnos seguros. Así podemos creer que a nuestras hijas no les pasará nada si nosotros hacemos tal o cual cosa. Pero la realidad es otra. Cuando una persona es víctima de un delito, la creencia en un mundo justo se ve afectada. Puede en primera instancia echarse la culpa. Puede decirse: de haber hecho las cosas de otra manera, esto no me hubiera pasado, como si hubiera podido predecir el futuro. Uno de los primeros pasos para la recuperación de una víctima es concluir esta fase. Tiene que reconocer que ella no tiene la culpa y que es una ficción pensar que podría controlarlo todo. Si bien es cierto que tomar precauciones ayuda a reducir las posibilidades de situaciones trágicas, esto no quiere decir que tomar medidas de precaución nos va a liberar de todo el mal. Como podemos advertir en la columna periodística citada, el psicólogo nos alecciona que es totalmente equívoco usar el por qué pasó algo como herramienta para culpabilizar y juzgar a la víctima. Al fin y al cabo, lo que debemos cuestionar es aquella sociedad que construye gente transgresora y que revictimiza a los que ya han sufrido bastante. En ese mismo sentido, viene una pregunta que les hago. ¿Es amparable que pensemos que los cuidadores de los enfermos en la familia van a querer dañar a quien tanto cuidan? Que existan algunos casos no nos da derecho a generalizar, porque al hacerlo nos estamos convirtiendo en revictimizadores. En el punto 2 abordo dentro de mi cuento El juego del aire, de manera muy sutil, cuestiones que no todos se atreven a siquiera mencionar, como es el ataque de pánico. La clínica estadounidense Mayo lo define así. Un ataque de pánico es un episodio repentino de miedo intenso que provoca reacciones físicas graves cuando no existe ningún peligro real o causa aparente. Los ataques de pánico pueden provocar mucho miedo. Cuando se presenta un ataque de pánico, puedes sentir que estás perdiendo el control, que estás teniendo un ataque cardíaco o incluso que vas a morir. Muchas personas tienen solo 1 o 2 ataques de pánico en toda su vida, y el problema quizá desaparece cuando se resuelve una situación estresante. Sin embargo, si tienes ataques de pánico inesperados y recurrentes y pasas mucho tiempo con miedo constante de sufrir otro ataque, es probable que tengas una afección llamada trastorno de pánico. La misma clínica lo ejemplifica de la manera siguiente. Por ejemplo, si un oso pardo te persiguiera, tu cuerpo reaccionaría de forma instintiva. La frecuencia cardíaca y la respiración se acelerarían, ya que tu cuerpo se prepara para una situación potencialmente fatal. Muchas de las mismas reacciones en este hecho suceden en un ataque de pánico. He querido citar este ejemplo para que la gente adquiera no solo conocimiento, sino conciencia de lo que significa. Les pregunto, ¿qué harían ustedes si un león o un oso pardo les acecha? Creo que todos estarán de acuerdo conmigo en que sería algo traumático, pues más o menos esa tremenda aflicción de estar sin salida explica el ataque de pánico. Y justo, aunque quizá la mayoría de los presentes no tenga ni yo sea psicóloga, lo toco porque lo he padecido, y justo tocarlo es porque la única forma de lograr empatía para los que hemos padecido o podríamos tener un momento similar es comunicarlo. Si tú buscas comprensión, debes comunicar lo que te aflige, porque ninguno de nosotros somos adivinos para comprender lo que no conocemos. Son pocos los que tienen empatía por los pobres y al no saber nada no prejuzgan, y justo lo contaba en base a mi casuística, porque justo es un ejemplo de cómo una persona que normalmente la vemos tranquila puede llegar a esta crisis. En fin, el objetivo de la inclusión de esta temática es buscar la empatía para las personas que lo padecen. Nada he escrito al azar, todo lo he pensado y releído bastante antes de plasmarlo en este cuento, y aun cuando es un libro corto, me he demorado 9 meses en terminarlo, y esto es así
porque narra la muerte de mi padre, por la que aún con el vínculo afectivo inminente, el hecho de traerlo al ámbito literario es un reto personal. Y aunque genera dolor el hecho de revivir aquellos momentos tristes de la pandemia, era necesario porque muchas personas han pasado lo mismo. Como ya lo puedo hablar, por eso estoy aquí. Para terminar, quería decirles que, sin perjuicio de lo señalado, aún con el trato indigno dado por el sistema de salud en el Perú, les comento que como familia intentamos que mi padre parta al cielo de una manera digna, convirtiendo la sala de su casa en una clínica con todo el oxígeno que pudimos conseguir y mucho amor. Gracias. Bien, y para las apreciaciones sobre el libro El juego del aire, invitamos al profesor William Piscoya Chicoma, quien es presidente de la Asociación Provincial de Poetas de Ferreñafe. El profesor William es un poeta, crítico y editor ferreñafano, profesor de lengua y literatura, licenciado en educación, es magíster en administración de la educación y doctor en educación. Actualmente es docente en comunicación de la institución educativa Rosa Muro de Barragán, de Manuel Mesores Muro, de Ferreñafe, docente de posgrado de la Universidad San Pedro de Cajamarca, monitor académico de la Universidad San Martín de Porres, filial norte, y docente de la Universidad Tecnológica del Perú. Empezó su carrera literaria en 1986 con la fundación del Círculo Literario Quinta Estación de Ferreñafe y la publicación de sus primeros poemas en la revista Nueva Literatura Peruana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. Ha sido ganador en poesía de los Juegos Florales de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe con sus poemarios El parque está lleno de fantasmas y de una nueva estación, y el primer puesto en cuento con el relato Y ninguna denuncia y ninguna desaparición. Tiene diversas obras en su haber y sus poemas, cuentos y artículos aparecen en distintas páginas virtuales de nuestro país y en el extranjero. Además, es poseedor de la Medalla de la Ciudad por la Municipalidad de Ferreñafe por su labor intelectual en el ámbito artístico y literario. Profesor William, por favor, su apreciación. Muchas gracias. Muy buenos días. Voy a dar lectura al texto que he elaborado a propósito de la lectura también del libro de Liz. Lo he denominado, lo he titulado El juego del aire, la mirada a lo profundo del corazón humano. El juego del aire, la mirada a lo profundo del corazón del hombre humano. La pandemia por el coronavirus ciertamente nos ha dejado una catástrofe regada de miedo, muerte y dolor profundísimos. Nadie en el mundo ha podido escapar a este gigante trastorno conmocional. Nadie. Todos en distintas latitudes y magnitudes hemos sido topados o arrasados por este vendaval luciferino de la enfermedad mundial. Sin embargo, este nocivo evento de la plaga, asimismo y paradójicamente, nos ha dejado testimonios individuales e invaluables, que ahora nos ponen frente al espejo de la cruda realidad, permitiéndonos develar, descubrir y reconocer lo sorprendente e infausta que puede ser la naturaleza humana. Precisamente uno de aquellos testimonios y develamientos o descubrimientos de la complejidad de la naturaleza humana frente a la inclemencia de la muerte y su consecuente crisis de dolor es el juego del aire. De Liz Geraldine Rojas Loyola, la talentosa, como ha dicho el doctor, y joven escritora abogada trujillana. Liz Rojas ha escrito, como también ya se ha mencionado aquí, varios libros: Va a anochecer, Chiva expiatoria, Los inquilinos, Las aventuras de la señora Anger, Las aventuras de la señora Anger II, y el que presentamos esta mañana, El juego del aire. Pero, ¿qué es precisamente el juego del aire? Pues este libro es indispensablemente un relato, es decir, un cuento. La narración en 42 páginas
de una historia de aquellas que, como ya lo hemos enunciado antes, como acción y reacción de la pandemia, nos muestra uno de los tantos episodios donde la calamidad, el mal, la sombra inexorable de la muerte hunde a sus personajes en las tenebrosas fauces de lo más profundo y oscuro del dolor humano. Narrado en primera persona, este cuento largo, o una novela corta puede ser también, nos recrea la historia de una mujer, de una hija, más específicamente hablando, que vuelve al hogar de sus padres, a la casa de su niñez, a asistir a los últimos momentos de la agonía y la indefectible muerte de su padre. Todavía restableciéndose de una intervención quirúrgica en Lima, Lucero, la protagonista, se entera que su familia en Trujillo ha sido contagiada con coronavirus y aún sabiéndose altamente vulnerable a la penosa enfermedad, decide viajar de retorno a la ciudad norteña. Entonces, después de distintas travesías y avatares, aborda un avión que no podrá aterrizar en su destino por el mal tiempo y que, sin otro remedio, la devuelve a Lima, privándola de regresar prontamente, oportunamente, y reencontrarse con su familia, especialmente con su padre, que gravemente yace con respiración asistida en su lecho de enfermo. El mal tiempo, el azote del viento, el aire malsano, se lo impiden. Sin embargo, pronto consigue un nuevo vuelo, que en definitiva la vuelve o la devuelve al hogar idolatrado, donde encuentra que en efecto su padre se juega la vida, como en un juego de barajas que Lucero evoca de su añorada infancia. No obstante, consigue comunicarse con él, lo saluda y le consigue mostrar su medalla de graduada como abogada, lo que representa tanto para el padre como para ella misma la realización de un sueño muchas veces o tantas veces acariciado. Pero muy pronto descubre que llegada es la hora fatídica. Es decir, nuestra protagonista reconoce que rápido su padre ha de morir si no logra conseguir aire, oxígeno. En efecto, el aire otra vez juega sus cartas más certeras y pende de la ansiedad y la fatalidad a Lucero, quien termina primero rogando a Dios, luego revelada frente al destino y por último atrapada en la escena infausta de ver, impotente, frustrada, vencida por la fatalidad, el último aliento de su padre. Con toda la angustia y el dolor que significa para ella la partida del ser querido que ha representado a lo largo de toda su existencia la vida, el amor y la felicidad. Este libro, de estilo sencillo, llano, casi coloquial, con un discurrir lineal de sus hechos y acontecimientos, con sus personajes comunes, terrestres y sobre todo exento de enmarañadas o enmarañados componentes discursivos, la historia del juego en el aire está estratégicamente elaborada utilizando básicamente 3 técnicas narrativas. Son varias técnicas, pero hay 3 sobresalientes, 3 notables. Una primera, la descripción de situaciones personales, de sucesos emocionales y de ambientes particularmente relacionados con la familia. Una segunda técnica es el diálogo directo, magistralmente tratado puesto que constituye un elemento prepositivo muy importante para el discurrir rítmico y uniforme del relato. Y una tercera técnica narrativa fundamental, el flashback y el flash forward, juntos, combinados, mezclados magistralmente, cuando nuestra autora provoca la alteración del orden cronológico de los sucesos en el interior del relato, describiendo momentos diferentes y trasladando de manera repentina la acción hacia el pasado y el futuro, específicamente cuando recuerda al hijo desaparecido, al hijo muerto y al joven padre todavía,
y su reencuentro o el reencuentro de ambos en un ambiente superior, allá en un futuro atemporal, inespacial, espiritual, lejos del virus, el dolor físico y la muerte. Pero el libro de Liz, El juego en el aire, no solo queda en la historia pandémica que es, con su trama absorbentemente sentimental, con la belleza de su lenguaje sencillo y límpido y las estrategias narrativas muy bien determinadas. No, ahí no queda. Sino que como toda buena obra literaria guarda muy celosamente, es decir, encubre muy tácticamente, muy estratégicamente, y de cierto modo connotativo, simbólico, metafórico, un mensaje, un aprendizaje, lo que antes conocíamos como una moraleja. Efectivamente, una enseñanza basada en el sentimiento universal más positivo del hombre, como es el amor. Porque desde el punto de vista epistémico, el juego del aire constituye sin duda un llamado a la conciencia, un pedido de vuelta de mirada a lo profundo del corazón del hombre, así como de respeto a la creación, a la naturaleza, a nuestro mundo que se va apagando como una solitaria estrella en la inmensidad de la noche universal. Liz Rojas, a través de su sutil historia de dolor y muerte extremos, también muy perspicazmente nos transfiere un valeroso como excelso mensaje. Somos unidades de la creación cósmica. Debemos ser humildes y tolerantes. La tierra es nuestro hogar. Debemos salvarla del detrimento y el desmadre consumista del hombre postmoderno. Tenemos una oportunidad para restablecer el equilibrio y devolver luz a la luz, paz a la paz, vida a la vida. Tal vez es por ello que en esa misma dimensión de ejercicio de humildad y tolerancia, de respeto a las diferentes o disímiles criaturas del mundo y en busca de la verdad, la tranquilidad y la regeneración, es que Liz Rojas ha luchado intensamente y ha conseguido llevar su magnífica y pequeña obra a una población que en nuestro país aún permanece desheredada, excluida. Por ello mismo, finalmente ha logrado que el juego del aire aparezca también publicado en una edición en sistema braille, que como sabemos es un sistema de representación de símbolos alfabéticos y numéricos que utilizan 6 puntos táctiles, para representar cada letra y cada número, e incluso símbolos musicales, matemáticos y científicos, lo cual permite ya que nuestros hermanos negados a la visión natural, en este caso, puedan experimentar a través de la lectura la conmovedora historia del juego del aire. De esta naturaleza, de esa madera y de esta es la obra y la catadura personal de Liz Rojas. Vale decir, una escritora inspirada y de oficio, pero también un ser humano invalable, que está siempre recordándonos que somos los hacedores de nuestros propios destinos compartidos y que más allá de la vida y también de la muerte está el ser indestructible que vuela con alas de fe y amor a ese espacio y tiempo llamado universo, infinito o Dios. Por eso, estimados asistentes a esta presentación, quiero pedir un fuerte aplauso a nuestra escritora. Muchas gracias. Agradecemos la presencia especial del Grupo de Voluntariado ALBA, a los representantes del Centro de Emergencia Mujer, a los señores periodistas también que se han dado cita a esta convocatoria. Muchas gracias. Sí. ¿La ronda de preguntas? De repente que sí. Invitamos a los presentes a participar de la ronda de preguntas. ¿Algún interrogante que haya quedado por allí, justamente en el aire, para poder pasarles el micro para su intervención? ¿Alguna consulta? ¿Alguien desea participar?
Liz, pasamos a los, ¿Sí? al sorteo. Bien, la escritora Liz ha traído unos ejemplares de su libro para que sean sorteados. Les han dado justo unos numeritos en el momento de ingresar. Ahora vamos a ver quién es el afortunado. Sí. Voy a hacer una consulta. Ya, gracias, Laurita. Bueno, primero agradecer nuevamente al director del museo, al profesor que ha venido con todo el cariño del mundo a acá apoyarme, así es que muchísimas gracias, profesor. Un aplauso para el profesor, un aplauso para el director. Muchas gracias. Necesito un favor, que levante la mano si hay una persona que le ha tocado un ticket mayor a 50. Es que solamente, sí, para cambiarlo, porque en la bolsa solo tenemos hasta 50, entonces en la bolsa, o sea, son 50-50, pero ¿qué pasa? Se han repartido de más de otra persona. Había un pequeño error ahí de logística. Ya, antes de empezar el sorteo, mientras van cambiando, quería saber si en el público hay alguna persona con discapacidad visual. Creo que no, ¿verdad? Ya, entonces lo que voy a hacer en esta ocasión, porque yo iba a sortear unos libros, ¿no?, en braille antes de los libros en tinta, pues acá le voy a ceder la posta al profesor y le voy a donar 2 libros, y yo estoy segura que él se lo va a dar a la maestra, a las personas que no tienen discapacidad visual y que no han podido venir, para que él debe tener muchos contactos, porque es director de colegio y es una persona pues emblemática de Ferreñafe, así es que le voy a hacer la posta. Se los voy a dar a él para tomarnos una fotito y ya le dejo la posta para que usted ya los disponga, profesora. Ya le voy a, le voy a hacer la posta. Y de aquí voy a sortear luego los libros en tinta. ¿Ya? Un ratito. ¿Usted conoce una maestra? ¿Conoce a maestra? Profesora, una madre de familia de Mesón de Muro, que es Ahí les encargo. Sí, sí. Ahí conversamos. Sí. Y otra cosa también le voy a dar para que le dé a la profesora un calendario en braille, que esto traje de Argentina, este calendario en braille. Y el calendario en braille está súper lindo porque tiene pensamientos de Octavio Paz, de varios escritores conocidos en braille y en tinta. Entonces está con los... para la profesora. ¿Ya? Y ahora sí, vamos a hacer el sorteo de los libros en tinta. ¿Ya? Yo he publicado varios libros, entonces lo que vamos a hacer... Voy a sortear 2 libros, El juego del aire en tinta, y voy a sortear otros libros que son de otros títulos míos, ¿ya? Que son otra temática, y vamos a ver quién se gana, ¿ya?